Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me alegra de verles en el amor del Señor y en el nombre del Señor aquí reunidos. Les doy gracias al Señor por cada una de sus vidas. Han llegado un poquito tarde algunos, pero bueno, les perdonamos porque el Señor nos enseñó a perdonar. Amén. Bueno, pero gracias al Señor por cada una de sus vidas. Nos encontramos esta mañana pues disfrutando de esta gracia que Dios nos ha dado, donde podemos honrarle, glorificarle, hacer un parón durante nuestra semana y celebrar el Día del Señor como está establecido el domingo, donde podemos contemplar las Escrituras, vernos, animarnos y que sobre todas las cosas Dios nos instruya y nos hable por medio de su palabra. Eso es lo que queremos. Él desea el bien de nuestra alma. Entonces todo lo que el Señor quiere para nosotros es el bien de nuestra alma y espero que cada uno de nosotros queramos eso también, el bien de nuestras almas. Y hoy vamos a contemplar las Escrituras, se encuentran en Filipenses capítulo 2, vamos a estar del versículo 1 al versículo 4, sabiendo que después del versículo 5 aparece una doxología que muchos lo tienen como un himno, y los historiadores bíblicos hablan de que es un himno, y sobre todo podemos cantarlo porque está en las Escrituras, porque es una de las expresiones más hermosas del Evangelio que contienen las Escrituras, hablando acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Así que en esta mañana abra su Biblia. Me gusta escuchar el sonido de las páginas de la Biblia, estas finas. Dicen algunos que son como las alas de los ángeles cuando vuelan. No está comparado con nada este mover de página, ¿verdad? Así que en esta mañana contemplemos las Escrituras y reflexionemos. Oren por un servidor, oren por usted personalmente y oren por cada persona que estamos aquí en esta mañana contemplando las Escrituras. Que Dios obre para nuestro bien, pero sobre todas las cosas para su gloria. Amén. Padre, gracias por darnos la oportunidad de sentarnos a tu mesa, abrir tu palabra y contemplar lo que tú quieres decirnos a tu pueblo en este día. Quiero pedirte y rogarte, primeramente por un servidor, que el corazón mío no sea altivo, sino que sea humilde, para poder expresar tu palabra, Señor. Por eso pido la asistencia de tu Espíritu, alumbrando mis ojos, para contemplar lo que tu palabra dice y poder exponerla fielmente. Pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que con oídos atentos podamos escuchar tu palabra y tú puedas instruirnos, puedas hablarnos, puedas darnos a entender, Señor mío, cada uno de estos versículos y puedas aplicarlo a nuestra vida de tal forma que nuestra vida a través del poder de la palabra cambie y sea transformada significativamente. Oramos por personas que quizás no hayan despertado al Evangelio. Pedimos, Señor, que seas tú, en tu bondad, guiando a cada persona al arrepentimiento, guiando a cada persona hacia Cristo, con esa gracia irresistible con la cual tú nos atraes para que podamos ser salvos. Ayúdanos, Señor. Gracias y toda la gloria y la honra sea dada a tu nombre. Amén. Todos deseamos el bien de nuestra vida. Todos procuramos el bien, ¿verdad? ¿Quién quiere algo malo para su vida? No hay ningún bien mayor que las verdades del Evangelio inundando nuestra propia alma. Pablo está hablando acerca de vivir a Cristo. Después, en la anterior predicación, compartimos que se comportaran como es digno del Evangelio, porque realmente el bien de nuestra alma está centrado en Cristo, está centrado en el Evangelio. Por lo tanto, todo el bien de nuestra vida debe basarse en los principios que el Evangelio nos enseña, la vida que el Evangelio nos da a través de Cristo Jesús. Así que en este texto que vamos a compartir en esta mañana, quisiera que cada uno de nosotros pudiésemos aplicarlo en nuestra vida de forma que el fruto que buscaba Pablo en la iglesia de Filipo sea transmitido dentro de la iglesia de gracia y verdad, de forma que cada uno de nosotros velemos
por aquello que las Escrituras hoy quieren enseñarnos. Hoy vamos a hablar de la unidad y he puesto como título la unidad por el bien de mi propia alma. Eso es vital para ti. No hay nada más prioritario en este preciso momento al exponernos estas Escrituras que la unidad dentro de tu vida, porque es el bien de tu propia alma. Vamos a leer el texto. Yo lo leería hasta el 11 porque podemos contemplar la hermosura de esta Escritura y leemos en el nombre del Señor. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos estado contemplando Filipenses y hemos visto que la unidad es algo que está presente en la mente de Pablo a la hora de escribir esta carta, porque parece ser que la unidad está sufriendo una ruptura dentro de la iglesia, donde Pablo quiere que cada creyente vuelva a pensar en la unidad como algo vital y necesario para la iglesia. Así que la unidad sigue estando en la mente del apóstol Pablo, porque está buscando la unidad interna, porque es parte vital para el desarrollo de la iglesia y su propósito. Es parte vital para el desarrollo de la iglesia y su propósito. Dios llama a su pueblo a la unidad. La unidad es saludable en sí misma, contra las presiones externas y con la misión que la iglesia tiene que desarrollar. Las presiones externas, estuvimos contemplando que la unidad de la iglesia traía consuelo entre unos y otros. Entonces es parte vital que la iglesia permanezca unida. ¿Por qué? Porque con los sufrimientos y presiones externas dentro de la comunidad de creyentes habrá un desarrollo, habrá consuelo, habrá edificación, donde cada creyente podrá gozar de participar de esa unidad que solamente el pueblo de Dios puede desarrollar en sí mismos. Y en cuanto al desarrollo de la misión, también es necesario que la iglesia esté unida internamente para el desarrollo exterior y del avance y de la misión de la propia iglesia, en este caso del Evangelio de Cristo por todo lugar. Pero para esto, hermanos, debemos perseguir actitudes y acciones particulares dentro del cuerpo de Cristo para superar las divisiones. Hermanos, debemos de ser conscientes de esto. Debemos de ser conscientes que debemos de perseguir actitudes y acciones particulares, cada miembro del cuerpo, que nos lleven a esa unidad que el Señor requiere de cada uno que pertenecen al cuerpo de Cristo. Dios no es una cosa horrenda la falta de unidad dentro de su pueblo. El carácter de Dios es un carácter unido. En la Trinidad no hay fisura. Lo vemos completamente en la persona de Dios.
Por lo tanto, la iglesia debe reflejar esa unidad que está en Cristo, que está en Dios, que está en el Espíritu Santo, de tal manera que la iglesia pueda mostrar esa imagen de Dios en medio de este mundo caído. Está claro que estamos dentro de un cuerpo pecaminoso, nuestra naturaleza tiende a ser egoísta, pero aquellos que hemos pasado de muerte a vida, que el Señor nos ha traspasado de las tinieblas a la luz, realmente el Evangelio ha aportado a nuestras vidas algunos rasgos distintivos de lo que, algunos no, muchísimos rasgos distintivos de lo que antes éramos a lo que somos ahora en Cristo. La unidad siempre nos recuerda el Evangelio. Jesús oró por la unidad. En Juan 17, 20, 21, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Para que el mundo tiene un propósito, la unidad. Para que el mundo crea a quien tú has enviado. Por lo tanto, la unidad no se debe de cuestionar en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo. Debemos de buscar la unidad con solicitud. Debemos de buscar la unidad porque es algo que es para el bien de nuestras propias almas. Y el primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana es la base de la unidad. Y lo encontramos en el texto, en el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Si te das cuenta, la palabra que más se repite es sí. Aparece 5 veces y es porque Pablo está afirmando en el texto estos rasgos distintivos que sí, que verdaderamente están en la vida de cada creyente. Algo que es tangible por la obra del Evangelio en cada uno de los creyentes. Son afirmaciones que el verdadero creyente está desarrollando en su vida a causa de estar unidos a Cristo. Eso sí, son afirmaciones que cada creyente tiene en sí mismo por estar unidos a Cristo. Amén. Así que el creyente está desarrollando en su vida a causa de esa unión con Cristo. Esto sí. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, sí, algún consuelo de amor, sí, alguna comunión del Espíritu, sí, algún afecto entrañable, sí, alguna misericordia. Dice el apóstol Pablo en el 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Nos damos cuenta de que estas afirmaciones es como si el apóstol Pablo les estuviese diciendo, ya que ustedes son participantes de esta gloriosa obra del Evangelio en sus vidas, deben mostrar estas afirmaciones en su vida. Y lo primero que hace es mostrar, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. En la Biblia de las Américas aparece en medio de la palabra consolación, estímulo. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún estímulo en Cristo, estímulo o consolación es ponerse al lado de alguien para ayudar, aconsejar y exhortar. Y lo que el texto nos está diciendo, mirando el contexto inmediato, es que en medio de esas circunstancias difíciles que el creyente afronta en esta vida, él tiene el consuelo de Cristo constantemente y a su lado. En esas circunstancias podemos hallar consuelo en Cristo. Eso es lo que cada creyente en particular tiene y disfruta. En medio de un mundo caído y roto, tenemos consuelo en Cristo y el sí hay alguna consolación en Cristo. Esa afirmación, ¿hay algo más que nos levante el ánimo que estar con Cristo? Ese es el gran consuelo que el creyente tiene en un mundo caído, en medio de las circunstancias de nuestra propia vida, en medio del sufrimiento, en medio de donde nos podamos encontrar, encontramos al Consolador cerca de nosotros. Y está basado en este ánimo que tenemos en Cristo. En nuestra relación con Cristo, esto es lo que Jesús hace por los suyos. En medio de todo lo que pueda atravesar alguien que ha sido salvado por Jesús, Jesús de seguro
estará consolando y edificando la vida de ese creyente en particular. El segundo recordatorio que Pablo hace es, si algún consuelo de amor es lo que está hablando ahora el apóstol Pablo. ¿El creyente tiene consuelo de amor? Es Cristo. Es Cristo en su amor que nos consuela, hermanos. Este texto representa al Señor acercándose y susurrando, dice John MacArthur, representa al Señor acercándose y susurrando palabras de ánimo suave y susurrando palabras al oído del creyente. Ese es el consuelo de amor que tiene el creyente, como si Cristo, en medio de la desolación de este mundo, se acercase a cada creyente en particular y susurrase palabras de amor a tu vida. Eso es algo que por gracia se ha otorgado al creyente. ¿Se acuerdan? Meditando en este texto, en esta porción, me venía el recuerdo del apóstol Pedro después de haber caído. Y Cristo se acerca a él, a consolarlo, en medio de aquella negación que tuvo aquella noche. Cristo se acerca y con voz susurrosa se acerca a restaurar la vida de Pedro. Por lo tanto, cada creyente goza de ese consuelo de amor. Hermanos, ese consuelo de amor es tuyo, particular, para cada creyente, para cada verdadero creyente. Ese consuelo donde Cristo viene suavemente a susurrarnos sus palabras al oído. Cuando hay momentos de incertidumbre, cuando hay momentos de escasez, cuando hay momentos donde quizás todo se vuelva contrario a tu vida, Cristo mismo es el consuelo que tu vida tiene. El tercer recordatorio dice, si alguna comunión del Espíritu. Recuerdan que la palabra comunión es koinonía y no ironía. Amén. Como entendieron algunos. Se refiere a cada creyente donde el Espíritu mora. Tenemos algo en común y es la participación de la vida eterna. Todos y cada uno de nosotros gozamos de este consolador glorioso que es nuestro Redentor. Pero también participamos de una comunión en el Espíritu, que es algo que tenemos también en común y es la participación en la vida eterna. Todos los verdaderos creyentes participan de estas certezas en Cristo. Disfrutamos de un mismo espíritu, disfrutamos de una misma entrada a la vida eterna. Por lo tanto, somos partícipes de muchas cosas. Quizás son muchas más las cosas que nos unen que quizás aquellas cosas que nos distancian. Pablo en esta carta va a hablar acerca de todo eso. Y en el capítulo 1, versículo 5, habla de esa comunión que tiene la iglesia de Filipo con Pablo en cuanto a la misión. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, hay una perfecta unión por causa de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Por lo tanto, estas certezas son certezas que están en nuestra vida. Así que Pablo recuerda esto. Realmente el creyente es partícipe de todas estas cosas. En medio de la amenaza de la desunión, de la falta de unidad, Pablo está recordando y afirmando las causas de nuestra unión. Todas estas causas son las que nos unen. Antonio ha orado hace un ratito, un solo Dios, una sola fe, un mismo Señor, mismo Espíritu. Es la unión de la iglesia. No podemos, todo aquello que vaya a traer rivalidad, todo aquello que vaya a romper la unidad, debemos de confrontarlo con la verdad. Porque no estamos hablando de una asociación de vecinos que nos reunimos para celebrar algo en este lugar. Es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia debe de priorizar estas verdades que solamente por causa del Evangelio son posibles en nuestra vida. Yo siempre pongo el caso, aquellos que somos del Barça y otros del Madrid.
No podremos llevarnos bien en la vida. Pero en Cristo, hermanos, hallamos esa unidad perfecta, inquebrantable, por todas las cosas que Cristo ha hecho por su pueblo. Por lo tanto, todas aquellas cosas que amenacen la unidad de su iglesia deben ser apartadas, deben ser confrontadas, porque la unidad es algo que Dios quiere dentro de su pueblo. Le vuelve a traer un recordatorio, si alguna comunión del Espíritu, dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, le está recordando que si tenemos afecto y misericordia a causa de nuestra unión con Cristo, Él nos ha amado con ternura asombrosa, nos ha mostrado amor infinito, Él nos ha mostrado compasión. Todo creyente ha bebido de la misma fuente. Hemos bebido gracia, hemos bebido amor, hemos bebido misericordia. Esta experiencia que los creyentes hemos experimentado en esta vida deben ser compartidas con los demás que han sido unidos en Cristo. Hermano, Filipenses 2:4, miren lo que el texto nos dice. Porque si todas estas verdades que se centran en sí mismas en el Evangelio tienen el propósito de que cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Estas afirmaciones deberían ser suficientes para unirnos por la causa de Cristo. Estas bendiciones tenemos, hermanos, para usted y para mí. Es algo que el Evangelio en sí mismo nos ha aportado a nosotros. Todo esto es para el bien de tu propia alma. Dios estaba pensando en ti y en mí y en la iglesia de Filipo como verdades que cada uno de nosotros podemos participar. Todas estas afirmaciones, hermanos, es para el bien de tu alma. Cristo es ese Salvador que se ha implicado de tal manera que ha dejado su gloria para venir a rescatarte a ti. Él es el claro ejemplo de aquello del valor que Cristo le da a la unidad de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, debemos de recordar todo esto, porque son verdades que el Evangelio nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y ahora Pablo en este texto, en el versículo 2, es el único imperativo que aparece, y dice, completad mi gozo. Aquí veo un poquito el carácter pastoral de Pablo. Completad mi gozo. Es el único imperativo. En su corazón pastoral, la verdadera motivación del corazón de un pastor como Pablo, su gozo va ligado a la unidad y al crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Un pastor de verdad quiere que la iglesia crezca en unidad. Quiere que la crezca en su misión. Quiere que la iglesia se desarrolle la vida de Dios dentro del pueblo de Dios. Y el pueblo tiene que ser tajante en cuanto a esto. El apóstol Juan también habla y expresa su corazón pastoral en 3 de Juan. Dice, no tengo mayor gozo que este, que oír que mis hijos andan en la verdad. Porque ese es el deseo de un verdadero corazón pastoral. Ver que cada creyente, el cual Dios le está dando la oportunidad de pastorear, caminan en la verdad, caminan en la unidad, crecen en el conocimiento de Dios, desarrollan la misión de Dios en medio de este mundo. Y Pablo, su gozo se ve basado en esto. Pablo no tiene otro gozo que ver a la iglesia comportarse como es digno del glorioso evangelio de Cristo. Podemos poner el ejemplo como padres, cuando nuestros hijos nos desobedecen. Ahí tengo a mi padre, le he desobedecido varias veces, un par de ellas solamente. Pero muchas veces también me ha tocado agradarle. Y el corazón de un padre, cuando un hijo desobedece, trae tristeza. Pero cuando el corazón de un padre recibe la obediencia de su hijo, el contentamiento es algo tangible. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Quiere que la iglesia obedezca. Quiere que la iglesia camine firme. Y basa su gozo en ello.
porque no hay mayor gozo que este, ver a la iglesia desarrollar la vida de Dios dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, Pablo sabe dónde apuntar directamente. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, porque esta es la expresión, ahora va a expresar las expresiones de la unidad que tenemos que expresar en nuestra propia vida. ¿Qué debe de tener la iglesia para estar unida? ¿Qué debe de tener? Dice el texto, sintiendo lo mismo. Dice la Biblia de las Américas, siendo del mismo sentir, la misma mentalidad. Aquí está hablando, dice John MacArthur, estas exhortaciones no es algo opcional, ni es algo oscuro. Es algo que va en todo el Nuevo Testamento, enfocando a la unidad de la iglesia en un mismo pensar y sentir. Todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo deben de estar desarrollando el mismo sentir. Ese sentir es el sentir que debe de haber en cada uno de nosotros. En lugar de disputas, en lugar de rivalidades, debes de tener la cabeza bien puesta. Recuerda tu identidad. Recuerda tu misión. Está claro que las personas de las tinieblas nunca encontrarán el mismo sentir que un verdadero creyente. Siempre estará con rivalidades, siempre estará con pleitos, siempre estará con contiendas. Pero el mismo pensar lo mismo, solamente puede ser capaz aquellas personas que han sido regeneradas, hechas de nuevo en Cristo Jesús, que se unen por la causa de Cristo, donde no hay rivalidad, donde la expresión es el amor constante. Eso es, hermanos. Eso es lo que Pablo está buscando de la iglesia. Un mismo pensar. Hermanos, en un mundo caído, la iglesia va a sufrir ataques internos, donde se va a cuestionar la unidad, donde van a querer crear rivalidades, contiendas y pleitos. Y la iglesia debe ser sabia, porque las Escrituras nos enseñan a que debemos de pensar todos de la misma forma y buscar el mismo sentir. Recuerda tu identidad y recuerda tu misión. La iglesia no es para moverla a nuestro antojo. La iglesia es la iglesia de Cristo y debe de ser como Cristo dice que sea. Y ante esto no hay nada negociable. Esto es la obra de Cristo. Sigue diciendo el texto. Teniendo el mismo amor, amar por igual, mostrando servicio y sacrificado y amoroso. Un mismo amor. No amar a alguien más que a otros. Un mismo amor. Porque la unidad está basada en eso. Que el amor sea mutuo, que el amor sea el mismo, que el amor sea por igual. Eso es lo que la Escritura nos quiere enseñar. Sigue diciendo, unánimes, sintiendo una misma cosa. En un mismo espíritu, dice la Biblia de las Américas, en un mismo espíritu, sean de un alma. ¿Sí? Personas que están entrelazadas en armonía por la causa del Evangelio. Si es que el Evangelio reconcilia lo irreconciliable y lo hace perfecto. Rompe con todas aquellas divisiones y estrategias diabólicas que se infiltran dentro del pueblo de Dios, trayendo unidad entre personas tan distintas, pero que en Cristo encuentran esa perfección de unidad por causa de la obra del Espíritu en ellos. Estamos unidos a Dios y a nosotros mismos por su Espíritu, hermanos. Sean de un alma, toda la iglesia una. Es lo que Pablo está animando a la iglesia.
todos a una, todos y cada uno unidos para esto. Que se establezca la armonía entre nosotros. Seguimos una visión, una dirección, seguimos un mismo propósito. Que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos y que todo aquello que estorba sea quitado de en medio. Ahora, el versículo 3 nos va a enseñar que estorba la unidad, porque hay cosas que estorban la unidad. ¿Sí? La unidad es parte vital de nosotros, pero hay cosas que estorban la unidad. Miren el versículo 3. Y la parte A es la que nos habla de esas cosas que estorban la unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí? Eso es lo que estorba la unidad. Estorba la contienda y estorba la vanagloria. Dice Reina Valera, nada hagáis por contienda, pero dice la Biblia de las Américas, nada hagan por egoísmo. Personas egoístas, centradas en sí mismos, que buscan simplemente su manera de ver las cosas. Hermanos, eso estorba la unidad. Eso va a sembrar rivalidad. Eso va a sembrar discordia. Es una ambición egoísta, es una actitud que produce divisiones, que produce rivalidades. Y esto es producido por personas que tienen el orgullo del mismo infierno inflamado, que destruyen las iglesias y destruyen la unidad del cuerpo de Cristo. Es el orgulloso que lleva a las personas a hacer divisiones, crear rivalidades. Es el orgullo que lleva a las personas al sectarismo, a coaccionar, querer implantar a la fuerza sus pensamientos y obligar a las personas a que hagan lo que ellos quieren. Eso es lo que buscan, su propia gloria, es aquellos que buscan contienda, implementar aquello que ellos piensan. Y desestabilizar el mismo pensar que debe de llevar la iglesia, que es traer gloria a Cristo. La vanagloria. Buscan la gloria personal esas personas. Y en el Evangelio nos llama a buscar la gloria de Dios en primer lugar. Buscan la gloria personal. ¿Sí? Esto es una ambición egoísta, centrado en uno mismo, viendo con los ojos naturales, con una naturaleza caída, con un corazón perverso. Ver todo esto es causa de aquellos que nunca conocieron a Dios y produce contiendas. Busca la aprobación de la gente, se cree superior a los demás y no tiene ninguna preocupación por nadie. Esas son personas que nunca han conocido el Evangelio. Pero aquellos que han conocido el Evangelio y las Escrituras nos están llamando a la unidad. Así que Pablo ahora nos da una parte negativa de aquellas personas que rompen la unidad y causan contienda y porque buscan su propia gloria. Pero ahora, ¿cuál es la actitud que un verdadero creyente debe de adoptar? Mírenlo, en la parte B. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. La humildad verdadera es lo que se requiere para la unidad. Necesitamos ser humildes. Amén. Tiene una connotación en griego y implica esclavitud. En la parte secular, ser una persona humilde implicaba algo despreciable, ¿sí? Pero los creyentes elevaron esta virtud a lo más alto. Implicaba ser como Cristo. Por lo tanto, ser humilde es ser imitadores de Cristo. Así que elevaron esta virtud a lo que implicaba imitar a Cristo. En el mundo secular era algo que connotaba y implicaba esclavitud, sí. Y explicaba como que era algo que no era considerado como digno. Sin embargo, la humildad en el cristianismo es el rasgo más distintivo
que un creyente posee. Porque como dicen las Escrituras, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que una persona humilde evita la rivalidad y busca la unidad. Debemos de ser conscientes de esta verdad, de que debemos de aprender. La humildad es algo que se aprende de Cristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque esta es la condición. Lo malo de todo esto de la humildad, que cuando me creo ser humilde es cuando realmente dejé de serlo. Entonces, la humildad es el vivo reflejo de una persona que ha experimentado el Evangelio en su propia vida. El humilde buscará todas estas cosas. No será una persona que siembre rivalidad, sino que sembrará todos los verdaderos frutos de un verdadero creyente dentro de la propia iglesia. Y Pablo quiere que toda la iglesia evite estas actitudes. Hay un peligro, hermanos. Hay un peligro de falsedad, de identidad. Y aquellas personas que nunca fueron cambiadas, ni han nacido de nuevo, tienen la misma especialidad que el mismo diablo: disfrazarse de ángeles de luz, cuando realmente son tinieblas. Pero el verdadero creyente, su distintivo, es esa semejanza a Cristo. Y uno de los rasgos distintivos nos los muestra el texto. Antes bien, con humildad. No buscamos nada para nuestra propia gloria. Aquí lo que importa es la gloria del Señor. Y ese es el bien de nuestra propia alma. Que el Señor sea glorificado en todo lo que uno hace. Amén. Así que cuando la mundanalidad dividía la iglesia, debemos de tener cuidado. Porque el enemigo puede introducirse a destruir la propia iglesia. Debemos de evitar a las personas contenciosas. No den lugar a las personas contenciosas. Aquellos que siempre crean contiendas son un peligro para la iglesia. ¿Sí? Vamos a poner ahí una pegatina de danger, danger. Enciende la alerta. Pablo está preocupado porque en Filipo está sucediendo eso. Y es triste ver cómo en vez de estar unidos por la causa del Evangelio, se empieza a dividir las cosas y en vez de mostrar el carácter distintivo de personas que han sido salvadas por el Evangelio, muestran todo lo contrario, carácter divisivo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de buscar la gloria de Jesús en lugar de la propia nuestra. Y eso es lo que el texto nos está enseñando. Este texto, versículo 3, es un reflejo del verdadero evangelio, porque después va a apuntar hacia Cristo. A partir del versículo 6, la verdadera rasgo de la humildad y de la humillación es la muestra de Cristo, cómo Él lo hizo. Abandonó todo para salvar a otros. Y es lo que Cristo ha hecho. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismos. Me venía aquella imagen de cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos. Aquella imagen de humildad, de servicio. Aquella imagen de amor hacia otros. Lavó los pies de sus discípulos. El Señor. Cristo. El Rey de Reyes. El que vencía la muerte. El que dejó el sepulcro vacío. El que está a la diestra de Dios Padre. Él sirvió a otros. No había otra imagen más grande de la humildad.
Siendo Dios se hizo pobre. Nació en un pesebre cuando realmente el cielo es su trono. Se montó en un pollino de asna cuando realmente las nubes son sus carrozas. Murió en una cruz cuando Él vive por siempre. Hermanos, eso es la humildad, transmitida por el mismo Dios, para enseñar que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, simplemente son la inflamación de nuestra alma por el pecado que nos ha traído la destrucción. Nunca habrá una iglesia unida si no hay humildad. Romanos 12:16 dice: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos, sino condescendiendo con los humildes, asociándoos con los humildes. Una persona humilde contribuye para el bien de la iglesia y no para el mal. Ahora podemos examinar nuestra vida y ver si realmente estamos caminando en humildad o estamos caminando en nosotros mismos, centrados en nuestro propio egoísmo. La persona humilde buscará el bien de otros, sin esperar recibir nada a cambio. Por lo tanto, es un rasgo distintivo de una persona humilde. Es este. Sigue diciendo: estimando cada uno por los demás como superiores a sí mismos, para estar unidos. Y para estar unidos debemos de vivir con sensibilidad. Y el texto nos lo dice. ¿Cómo vivimos con sensibilidad? Preocupándonos por la necesidad de cada uno, viendo la necesidad de cada persona y ayudándonos mutuamente. Pablo les está diciendo: no te centres en tus propósitos, no te centres en tus intereses, céntrate en el Evangelio, céntrate en Cristo, actúa como Cristo actuaría, porque el versículo 5 tiene este énfasis: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el sentir que hubo en Cristo. Y es el sentir que debe de haber en cada uno de los verdaderos creyentes. Debemos de buscar eso. Solo cuando tengamos la gracia de la humildad, serviremos con sensibilidad a los demás. Vuelvo a repetir. Solamente cuando tengamos la gracia de la humildad, serviremos con sensibilidad a los demás. Y dice John Stott: en cada etapa del desarrollo cristiano y el discipulado, el orgullo es nuestro enemigo y la humildad nuestro mayor amigo. ¿Quiere ver a una persona crecer en Cristo? Es cuando crece en humildad. Porque el sentir verdadero de Cristo fue la humildad. Manso y humilde. ¿Se acuerdan de aquel sermón de las bienaventuranzas? Bienaventurados, mansos y humildes. Por lo tanto, por el bien de tu propia alma, por la unidad de la iglesia, por el testimonio del Evangelio en el mundo, debemos crecer en humildad. Necesitamos crecer en humildad. Qué peligro cuando dice alguien: yo soy humilde. Porque la gracia de la humildad es un rasgo distintivo de un verdadero creyente que está creciendo en Cristo, que está imitando a Cristo, y Cristo no buscó su propia gloria, y cuando alguien reconoce que es humilde, ya está buscando su propia gloria. Así que, ¿cómo crecemos en esto? ¿Cómo crecemos en esto? Una aplicación práctica. Reflexiones sobre la cruz. Va a crecer y va a desarrollar la humildad si usted medita y reflexiona sobre la cruz. Porque en la cruz no hay lugar para el orgullo.
En la cruz está crucificado Jesús. Y en Jesús no hay orgullo. Entonces, al meditar y a reflexionar para crecer en humildad, tiene que reflexionar sobre la cruz. Dice un himno: fue mi pecado el que lo retuvo allí, hasta que él dijo, consumado es. Así que en la cruz vemos nuestra pecaminosidad y vemos su santidad. No te vales por ti mismo. Necesitas a Jesús. Y el orgullo nos hace pensar que con nosotros mismos somos suficientes. Pero la cruz me enseña que sin Él lo único que tengo es perdición y condenación. Por lo tanto, yo no soy suficiente para soportar el juicio que por mis pecados tengo que cargar. Tengo que despojarme de mi orgullo y reconocer que si no es por Jesús, nunca podría salvarme. Así que la cruz me quita todo orgullo y vanagloria. Si algo nos ha hecho comprender las doctrinas de la gracia, es humildad y gratitud. Porque nos han hecho reconocer que lo único que hemos aportado nosotros a esta gloriosa obra de redención es nuestro pecado. Todo lo demás ha sido hecho por el mismo Dios. Por lo tanto, no hay jactancia ante la cruz. No hay orgullo ante la cruz. No hay valor humano ante la cruz. Lo único que hay ante la cruz es un gran Salvador salvando a grandes pecadores que por su gracia irresistible vienen a Él, arrepentidos y confiando en Jesucristo. Segundo punto para crecer en esto es reflexiones sobre la gloria de Cristo. Buscamos vanagloria porque cuando alguien busca la vanagloria, realmente busca su propio beneficio. Es vanagloria. Es una gloria vacía, centrado en uno mismo. Sin embargo, cuando reflexionamos en la gloria de Cristo y nos vamos a este texto en el contexto más hacia abajo, en el versículo 9 al 11, nos encontramos realmente con la gloria de Cristo. Y ahí no hay jactancia. Ahí debe de haber humildad. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús gobierna y reina a causa de esa humillación que Él tuvo y obediencia perfecta y exclusiva. ¿Creemos que somos más que Jesús? Pues aplícate el versículo 10. Dobla tu rodilla y confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Porque no hay nadie más grande que Jesucristo mismo. Por lo tanto, humillémonos, doble su rodilla. No permanezca erguido. En este reino se puede pasar humillado, de rodillas. Es la base de todo el Evangelio. Parte vital para la unidad del pueblo de Dios. Caminar en humildad entre nosotros. Pongamos en práctica como nos enseña el versículo 4, algo práctico. Crecemos en humildad reflexionando sobre esto, pero la práctica nos tiene que llevar al versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. La unidad se mantendrá firme por causa de esa humildad que se sirvan unos a otros. ¿Sí? Así que aún quieres mandar, aún quieres establecer tus propios criterios, aún quieres establecer tus propios patrones y pensamientos,
¿Aún quieres que la gente haga lo que tú quieres que haga y se comporte como tú quieres? Lo único que estás creando es rivalidad y contienda, porque la marca distintiva de una iglesia para permanecer unida es la humildad. Y esto es para el bien de tu alma. ¿Quieres hacerte bien a tu alma? Dile a Dios en oración que puedas beber de la gracia de la humildad de Cristo. De tal forma que aunque los otros te consideren por humilde, tú no te tengas por humilde, sino un simple imitador de tu Señor y Salvador Jesucristo. No participemos de la Santa Cena si no hay unidad. Porque la Santa Cena representa nuestra unión con Cristo. Eso no es un vaso de vino y trozos de pan. Eso es la mesa del Señor. Con rivalidad no te acerques. Con contienda no te acerques. Acércate con humildad. Reconociendo quién es Cristo. Reconociendo quién eres tú. Pero arrepintiéndote de cómo eres. No es cualquier juego todo esto, hermanos. ¿Verdad? La iglesia de Jesús. No es la iglesia del pastor Rafa, no es la iglesia de cualquier pastor, poner nombres. Es la iglesia de Cristo. De aquellos que están inscritos en los cielos. Y esto debe ser guiado y conservado como Dios quiere. Así que si hay principios en tu vida de pecado que están causando rivalidad y contienda y división entre otros hermanos, arrepentíos y busquemos el sentir que hubo en Cristo, en humildad, para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, oramos. Confiamos más en tu obra que en cualquier otra cosa. Tú haces una obra exclusiva y distintiva en cada corazón. Quiero pedirte perdón, Señor. Si referente al texto que hoy hemos expuesto, algunos rasgos en mi vida son palpables y visibles, pidiéndote que me ayudes a que mi corazón sea corregido. Pedimos por la unidad de la iglesia. Vamos a ponernos un momento de pie y vamos a orar por la unidad de la iglesia, hermanos. Vamos a orar por el bien y el avance del Evangelio como la iglesia de Cristo que somos. Vamos a orar todos juntos en este momento tan solemne. Ora conmigo por la unidad. Si hay algo en tu vida que ha irrumpido con un pecado que te ha distanciado, pide perdón a Dios en esta mañana. Pidámosle a Dios que nos haga cercanos a Cristo por medio de su obra en la cruz. Acércanos a ti, Señor. Atráenos en pos de ti. Que nuestro corazón desesperadamente vaya en pos de ti. Que tú seas el claro ejemplo de todos nosotros. Pedimos perdón por todos aquellos rasgos que no nos identifican contigo. Y pedimos, Señor, que la obra de tu evangelio produzca ese fruto en nosotros, lo cual por nuestra naturaleza caída es imposible que se formen y se creen. Que sea el Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo a nuestros corazones.
y atráenos a ti, Señor. Pedimos perdón por todo pecado, Señor, que hemos cometido. Y pido que el amor fraternal, pido que la unidad de la Iglesia, gracia y verdad, pido que esta obra que solamente el Evangelio de Cristo ha conseguido por nosotros, sea tangible en medio del pueblo de Dios. De tal forma que nos ayudes a lidiar con los contenciosos. Nos ayudes a no ser contenciosos ni vanagloriosos cada uno de nosotros, sino que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Y desarrollemos, y tú desarrolles en nosotros, una iglesia que se mantenga firme en la unidad interna y firme en la unidad en la misión para el avance del Evangelio en esta ciudad. Padre, oramos para que sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén.